Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes y a esta segunda semana de la clase correspondientes a inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Noches, licenciado. Le hice una preguntita. Esta es la segunda clase que usted envía tarea, va a enviar la tarea, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, Licenciado, compañerito? buenas Buenas noches, noches. Buenas licenciado. noches a todos. Tengo una compañerita o un compañerito que dice Honor NLA-LX3. Por favor, deme poniendo su nombre o su apellido. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de esta segunda clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Y como es de costumbre, vamos a iniciar presentándoles los documentos correspondientes, en este caso ya a la tarea número uno que ustedes tienen y también, obviamente, el material de apoyo y su respectiva explicación. Les recuerdo una vez más que ya saben que al finalizar esta clase ustedes tienen subido a su aula virtual y ustedes pueden repetirse las veces que quieran. Tengo igual la compañera o compañero que está con Honor, no puede continuar si no coloca su nombre y su apellido, por favor. Eso ya saben, regla general. Si es que no está con el nombre y apellido, obviamente no puede continuar en clases. Le doy un minuto para que corrija ese error. La compañera o el compañero que está con Honor NLALX3, por favor, si no coloca su nombre y su apellido, tendrá que salir de la clase. ¿O me puede decir qué tipo de inconvenientes tiene? Por favor, se puede identificar. Buenas noches, Listen. Hoy no tengo mucho internet, por eso se me está saliendo, Listen. Más que se esté saliendo, usted tiene que poner su nombre y su apellido aquí para poderle registrar, compañera. María, gracias, Listen. Ya. Listo, compañeritos, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar ya presentando, como ustedes ya tienen conocimiento, ustedes ya saben cómo es este proceso, vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen para esta semana. Y obviamente ustedes ya saben dónde tienen que ingresar y cómo tienen que revisarlos, en este caso, el documento, el PDF, igualito al que tengo yo aquí. Eso es lo que ustedes tienen que descargarse directamente desde su aula virtual. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número uno, vocabulary. Vamos a ver el tema número 2 y en este caso vamos a ver sitios de la ciudad. Es el tema que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Les recuerdo, por favor, que el trabajo es 100% individual. Deben leer el compendio de unidad uno, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ya saben, solo lo que se encuentra remarcado de amarillo. Eso es el tema de la tarea, lo que ustedes tienen que hacer. Así es que dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades. En la hoja de trabajo dibuja tu ciudad y ubica los diferentes lugares en inglés. Obviamente ustedes van a hacer de la ciudad independiente donde ustedes vivan.
Van a hacer un pequeño croquis donde, qué sé yo, tienen ustedes cerca un parque, en el lugar donde ustedes viven siempre va a haber una iglesia, va a haber, qué sé yo, un estadio, va a haber un mercado, va a haber un supermercado y todas esas cosas, un hospital, va a haber el cuerpo de bomberos, va a haber la estación de policías y todo eso es lo que nosotros vamos a ver y eso ustedes lo tienen que replicar. Obviamente ya saben una hoja de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Dibujar la ciudad de ustedes donde viven y ubicar los diferentes lugares en inglés. Obviamente esos lugares tienen que estar en inglés. La siguiente actividad dice traduzca las siguientes palabras. Ustedes tienen que traducir, por ejemplo, qué es lo que significa port, qué significa village, qué significa art gallery, qué significa police department. Ahí ustedes tienen que traducir al español. La siguiente actividad dice traduzca, en este caso es a inglés. Obviamente hay un pequeño error de dicción, pero obviamente es traduzca al inglés porque obviamente tenemos en español. Tenemos parque, plaza, avenida, edificio del municipio. Eso ustedes tienen que traducirlo al inglés. Esas son las tres actividades que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. No tienen que hacer en ningún otro dispositivo, no tienen que hacer a computadora, nada. Ustedes todo esto tienen que hacerlo a mano. Y para ello ustedes tienen que desarrollar, ya saben, la rotulación de su hojita que no ha cambiado, y bien, donde tienen que colocar el nombre de la institución educativa centrado, el nombre de ustedes, el curso de ustedes, la fecha, en este caso la materia a la que pertenece, la siguiente es el tema de la tarea y obviamente la semana a que pertenece esa tarea. Esos son este rotulado que ustedes tienen que hacer en la parte superior de su hojita. Completan todos los datos que se les solicita y a continuación inmediatamente proceden a desarrollar su tarea, lo que tienen como tarea para la presente semana. Tienen que revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Aquí vienen los tiempos, desde cuándo se abre y cuándo se cierra esta tarea. Estamos en unidad número 1 con el tema sitios de la ciudad correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de noviembre perdón, de 9 de febrero del 2026. Estamos en el 9 de febrero. Esta tarea justamente permite entregas desde el 9 de febrero. La fecha límite de tiempo es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2026. Entonces, esos son los tiempos en los cuales obviamente ustedes tienen que presentar. Ya saben desde cuándo se abre y cuándo se cierra la presente tarea. Ustedes ya tienen conocimiento cómo es lo que tienen que hacer. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades, como la tarea que ustedes como tal tienen para la presente semana. No obstante, les recuerdo que concomitante a este deber, eso quiere decir sumado a este deber, ustedes tienen que solo por esta tarea, solo en esta tarea, ustedes tienen que subir la carátula correspondiente a la materia de inglés y lo mismo sucede con las otras dos. Solo por esta primera vez ustedes tienen que hacer una carátula y subirlo conjuntamente con el desarrollo de esta tarea que ustedes ya tienen activada, ¿sí? Esto en cuanto a las instrucciones, a la explicación de las instrucciones correspondientes a la presente tarea que ustedes tienen que desarrollar. Una vez que se les ha explicado justamente todo lo concerniente al desarrollo de su tarea, a continuación, vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente al material de apoyo y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente algo bastante sencillo como lo que hemos visto en la clase anterior. Y obviamente en la primera clase nosotros ya habíamos visto algunos temas bastante fáciles. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pues en este caso nosotros vamos a ver los sitios de la ciudad. Existen muchos sitios en la ciudad, edificios emblemáticos, de edificios importantes, los cuales obviamente por sus características, obviamente son relevantes dentro de un mapa, dentro de un croquis de una ciudad, son relevantes. Estamos hablando, por ejemplo, de como les había dicho anteriormente, de las iglesias, por ejemplo. Las iglesias son sitios bastante relevantes dentro de las actividades. Tenemos el cuerpo de bomberos, que es indispensable en caso de incendios, en caso de desastres naturales. Tenemos, en este caso, tenemos la estación de policía y así otras actividades más, otros sitios especiales más que tenemos. Vamos a ver cada uno de ellos cómo se lo traduce al inglés. Vamos a ver en esta primera etapa de clases, justamente vamos a ver algunos de los sitios de la ciudad
más emblemáticos. En la siguiente etapa, en la segunda etapa de nuestra clase, iremos viendo un poco más determinante una serie de lugares, obviamente que nos va a permitir ampliar nuestro léxico también, saber conocer cómo se dice cada una de ellas. Y vamos a hablar sobre los sitios de la ciudad y arrancamos con la primera y más importante, escuela o colegio. Las dos determinaciones, tanto escuela como colegio, se traduce al inglés como school. School es colegio o puede ser escuela. La oficina de correos, o bueno, hoy en día nosotros ya no tenemos, pero tenemos otros medios de correos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos Servientrega, tenemos Urgentito y una serie de empresas de correos más que en la actualidad funcionan. Entonces, a estas oficinas de correos en inglés se los dice post office. Post office es oficina de correos. Indispensable que en toda ciudad, en todo pueblito, en todo lugar exista un hospital. Hospital, si ustedes pueden observar, prácticamente se escribe igualito, tanto en español como en inglés. ¿Dónde radica la diferencia? En el momento de la pronunciación. Les recuerdo una vez más que en inglés existen dos tipos de H. Existe una H con sonido y una H que es muda. Hay dos tipos de H que existe en inglés. En este caso, esta H es una H aspirada, porque yo no digo hospital. Yo le digo el momento de pronunciar al inglés, yo le digo hospital. Hospital, por lo tanto, aquí es esta H, como es aspirada, tiene un sonido vocal como de una J. Entonces yo le digo hospital. Entonces, esa es ahí radica la diferencia el momento de la pronunciación. Español, hospital, para inglés, hospital. Ambas se escriben igual, sumamente fácil. Banco, donde vamos a dejar nuestros ahorros y también vamos a sacar créditos. Banco se traduce al inglés como bank. Bank es la entidad bancaria. La estación de bomberos, la estación de bomberos indispensable en todo lado, en toda ciudad, es fire station. Fire station es la estación de bomberos. El supermercado es supermarket. Supermarket es un supermercado. Las siguientes, igual tenemos en primera instancia tenemos grandes almacenes o almacenes de departamento de almacenes, de ventas, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de grandes almacenes, hablamos de department store, departamentos de venta, department store. Y también tenemos el restaurante, donde vamos a servirnos algún tipo de alimento. Ese se traduce en inglés como restaurant. Restaurant es la traducción de restaurante del español. Vamos con las siguientes y tenemos igual, aquí hay que tener igual otro cuidado porque esta H sigue siendo una H aspirada. Tenemos el edificio del hotel y obviamente hotel se traduce al inglés como hotel, hotel. Ya saben, aquí esta H obviamente es aspirada y se pronuncia como que ahí estuviera una J, hotel, entonces esa es la traducción de hotel. El museo donde se encuentran restos arqueológicos, vestigios que transmiten de generación a generación lo que ha sucedido en diferentes etapas de la vida. Obviamente ese es el museo. Museo se traduce al inglés como museum. Museo es museum. Vamos a ver los siguientes lugares. Toda ciudad tiene sitios de consulta. Por ejemplo, tenemos biblioteca. La biblioteca se traduce al inglés como library. Library es biblioteca. El cine, donde vamos los fines de semana, los domingos a ver películas. Cine se traduce al inglés como movie theater. Movie theater es el cine. Tenemos la siguiente, tenemos igual, tenemos lugares donde obviamente se fabrica, se transforma materia prima. Esta es una fábrica, ¿no es cierto? Fábrica al inglés se traduce como factory. Factory es fábrica. El departamento de policía es police department o puede ser estación de policía, police station, cualquiera de las dos determinaciones significa lo mismo. Entonces, departamento de policía se traduce como police department. Ahí tenemos otros lugares importantes dentro de la ciudad. En español, obviamente, las alcaldías, como nosotros le conocemos, son ayuntamientos. Ayuntamientos, especialmente, esto lo aplican en España, por ejemplo. En España, obviamente, los determinan con más certeza como ayuntamiento. El ayuntamiento es la alcaldía.
La alcaldía, obviamente, es la traducción al inglés, alcaldía, lo que es el ayuntamiento. Tenemos, obviamente, los siguientes lugares. Obviamente, en este caso tenemos la prisión, donde se encuentran detenidas las personas que han infringido la ley. Prisión se traduce al inglés como prison. Prison es prisión. Y tenemos las siguientes determinaciones. Tenemos un centro comercial. El centro comercial se traduce al inglés como mall. Y nosotros, Leo, esta determinación lo hemos españolizado, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los domingos dice, vamos al mall, vamos a pasearnos en el mall. Y no saben que mall, obviamente, es la determinación de el inglés. Obviamente es la traducción de centro comercial. Centro comercial se traduce al inglés como mall. Los domingos en la mañana, donde acudimos, para los que profesan cualquier tipo de religión, nos vamos a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia se traduce al inglés como church. Church es iglesia. Hay otras iglesias que son mucho más determinantes, mucho más grandes. Son las catedrales. La catedral se traduce al inglés como cathedral. Catedral es la catedral. Otros pueblos pequeños o también determinados lugares tienen las famosas capillas. Las capillas obviamente se traduce al inglés como chapel. Es una capilla. Tenemos la siguiente, por ejemplo, tenemos el templo. Un templo se traduce al inglés como temple. Temple es templo. Un punto de referencia, cuando, por qué sé yo, nosotros tomamos como punto de referencia un edificio grande, en este caso, por ejemplo, un reloj, un edificio de algún reloj, eso obviamente es un punto de referencia para al podernos guiar, para podernos orientar dentro de una ciudad. Este punto de referencia se traduce al inglés como landmark. Landmark es un punto de referencia. Tenemos la siguiente determinación, la galería de arte, donde se exponen obras de arte, pinturas y todo lo que obviamente se relaciona al arte. Este es Art Gallery. Art Gallery se traduce lo que es galería de arte. Y determinados lugares, obviamente que están considerados como monumentos, el monumento como tal se traduce al inglés como monument. Monument es el monumento. Vamos a ver algunos sitios más y aquí vamos a ver la determinación, la clasificación de las grandes ciudades, de las ciudades pequeñas, de los pueblitos y de las villas. Y esto existe en todo lado. Por ejemplo, una ciudad grande, una ciudad se traduce como city. City, obviamente, es una ciudad grande. Y la ciudad como, en este caso aquí, como Quito, como Guayaquil, las ciudades más grandes, eso obviamente está dentro del nivel de ciudad. Por lo tanto, ciudad se traduce al inglés como city. Las agrupaciones de casas, de viviendas más pequeños, obviamente tienen la determinación de pueblo. Pueblo en inglés se traduce como town. Town es pueblo en inglés. La capital, igual que en este caso, igual tenemos esta variación. Se escribe igual tanto para el español como para el inglés. ¿Dónde radica la diferencia? En la pronunciación. Capital. Capital, obviamente, dentro del inglés y capital, obviamente, para el español. Una aldea o un pueblito más pequeñito, obviamente la aldea se traduce al inglés como village. Village es las aldeas o los pueblitos más pequeños. Muchas de las ciudades, por ejemplo, en la costa, prácticamente en el sector costero, nosotros tenemos los puertos marítimos. En este caso, los puertos marítimos o los puertos como tal se traducen al inglés como port. Port son los puertos marítimos. Y obviamente las ciudades mucho más grandes, incluso que una ciudad, tenemos las metrópolis. Las metrópolis son megaciudades en las cuales obviamente están divididos en determinados, por ejemplo, en Quito. En Quito, por su dimensión, ustedes han escuchado que Quito es la ciudad metropolitana. Eso quiere decir que está dividida y tiene diferentes administraciones en cada uno de los sectores en este caso las metrópolis como tal, este tipo de ciudades grandes, esas metrópolis se traduce al inglés como metrópolis igual, metrópolis.
tenemos ahí las dos determinaciones. Tenemos este otro accidente gramatical y obviamente coincidencia que se da tanto en el español como en el inglés. En muchas ciudades existen barrios que obviamente carecen de determinados servicios a los cuales les han determinado o los han calificado como suburbios. El suburbio al inglés se traduce como suburb. Suburb es suburbio, la traducción de suburbio al inglés. Esto en cuanto a los lugares más representativos que nosotros hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de la presente clase. Entonces aquí tienen ustedes algunas de los lugares más representativos de una ciudad. Esto en nuestra primera etapa de clases. Vamos a nuestra segunda etapa de clases y vamos a ver un poco más de los lugares y partes en una ciudad, obviamente traducidos al inglés. Vamos a ir viendo. Vamos a ir analizando todos estos temas y vamos a ver lugares y partes de la ciudad en inglés. Siempre tenemos objetivos diferentes cuando queremos aprender inglés. A veces es para avanzar en nuestra carrera, otras veces para estudiar o vivir en el extranjero, pero siempre nos va a apetecer salir y viajar a un lugar de vacaciones, de paseos por la ciudad. Y obviamente es importante conocer cuáles son las estructuras de una ciudad, cuáles son las partes y una serie de cosas importantes que nosotros debemos saber, y especialmente cuando estamos en un sitio o en un país donde al 100%, por ejemplo, se habla en inglés. Y vamos a empezar por las partes de la ciudad en inglés. Empezaremos por los elementos que encontraremos en cualquier ciudad, aquellos que ayudan a organizar como las señales de tránsito en inglés, elementos que encontramos en nuestro día a día. ¿Quién no se ha topado con un semáforo, con un poste, las veredas, las aceras y todo lo demás dentro de una ciudad? Vamos a ver las cosas, obviamente, que puntuales que encontramos en una ciudad. Por ejemplo, el semáforo, que ayuda a regular el tráfico, obviamente se traduce al inglés como traffic light. Traffic light es un semáforo. La acera como tal se traduce al inglés como seat wall. Seat wall es la acera. Un paso peatonal, lo que nosotros conocemos aquí como paso cebras, las líneas por donde nosotros tenemos que aprender a cruzar en las calles. El paso peatonal se traduce como crosswalk. Crosswalk es el paso peatonal. Una avenida, la avenida como tal, la que dentro de una ciudad nosotros encontramos las avenidas, ¿no es cierto? Las avenidas se traduce al inglés como avenue. Avenue es avenida. La calle como tal es street. Entonces, la determinación. Nosotros decimos, esta es la calle principal, esta es la calle secundaria. La calle como tal, las calles se traduce como street. Las autopistas por donde circulan los vehículos a altas velocidades, obviamente se traduce al inglés como highway. Highway es una autopista. Las farolas o las lámparas que tenemos en nuestros postes que nos dan alumbrado en la noche, esas son street lamps. Street lamps son farolas. El buzón del correo, donde, bueno, aquí vuelvo y repito, antes nosotros teníamos los buzones en determinados lugares donde nosotros dejábamos o entregábamos nuestra correspondencia y se iba a determinados lugares. Ahora ya no hay, pero obviamente en otros países sí existe este tipo y este método de comunicación. El buzón de correo, la caja donde se deposita las cartas, es postbox. Post, obviamente correos, box, caja. Entonces, caja de correos o buzón de correos es postbox. En una esquina facilito, y este término igual lo hemos visto incluso en el fútbol, una esquina se traduce como corner. Corner es una esquina. Entonces aquí hemos visto los lugares más elementales que nosotros tenemos en nuestro diario caminar en las calles. Tenemos traffic light, lo que es semáforos, tenemos acera, perdón, sidewalk, lo que es acera, crosswalk, el paso peatonal, avenue, la avenida, street calle, highway, autopista, street lamps, farola, post box, buzón y corner, esquina. A continuación vamos a ver los lugares de la ciudad en inglés y en este caso nos toca ver los sitios públicos. ¿Cuáles son los sitios públicos? Los lugares donde es común que la gente ingrese. El tráfico de personas es bastante amplio. Ahora pasaremos a entidades y establecimientos a los que queremos ir o que sean puntos de referencia para ubicarlos.
Regálenme un minutito. Continuamos, compañeros. Como les había dicho, vamos a ver los lugares de la ciudad y en este caso los sitios públicos, las entidades y establecimientos a los que queremos ir y que sean puntos de referencia para ubicarlos. Por ejemplo, arrancamos con el museo. Ya habíamos visto, museo se traduce al inglés como museo. Parque, park, hospital, hospital, restaurante, restaurant, cafetería, coffee. Recordemos que aquí ustedes tienen que tener muy en cuenta cómo se escribe. En este caso, cafetería como tal se escribe solo con una F, coffee, tal como ustedes ven ahí. Pero si yo hablo del café como tal, se escribe con doble F, coffee, obviamente el café como tal, el café para tomar, obviamente ese es coffee con doble F. Pero si hablamos de una cafetería, solo se escribe con una F, coffee, cafetería. Eso obviamente es otro dato importante. Hotel, hotel, plaza, square. Plaza Square. Por ejemplo, ustedes han escuchado en los Estados Unidos que hay la Square Garden en una determinada ciudad. Entonces es la Plaza Jardín. ¿Qué es lo que dice aquí? Plaza como tal, Square. Escuela, school. Escuela, school. Estación de policía, police station. La estación de policía. Estación de bomberos, fire station. Biblioteca, library. Estación de correos, oficina de correos, post office, es la estación de correos. Entonces aquí hemos visto otros datos importantes más de sitios públicos, tales como museo, park, hospital, restaurant, coffee, hotel, square, school, police station, fire station, library, post office. Eso tenemos en cuanto a los lugares de la ciudad, los sitios públicos en inglés. A continuación vamos a ver el transporte público, cómo está constituido. Digamos que ustedes quieren movilizarse de un lugar a otro, como es el caso de aquí, por ejemplo, muchas ciudades, muchas personas, ahora con el que estamos ya en esta temporada de vacaciones que se nos avecina, muchos irán a los lugares donde existen desfiles, por ejemplo, a Guaranda, se irán a Ambatos o dentro de aquí de la provincia de Chimborazo, se van a Huánuco, se van a los diferentes cantones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Necesitan de un medio de transporte si no tienen propio, ¿no es cierto? Y tienen que saber dónde se encuentra la terminal, por ejemplo, la parada de un autobús, la estación de trenes, en este caso, si es que existe, un metro, en el caso de Quito, el aeropuerto, el pasaje como tal, o ticket que se denomina, el taxi, la parada de taxi y otras características más que vamos a ver, en este caso a continuación, en relación al transporte público. Por ejemplo, la parada de autobús es bus stop, parada de autobús. Si yo dijera la parada de taxis, sería tax stop, la parada de taxis, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. La estación de trenes, train station. También puede ser la estación de buses, sería bus station. La estación de taxis, tax station. Ya eso depende cómo ustedes también lo quieran comunicar. Entonces aquí esto es un referente. En este caso, la estación de trenes es train station. En este caso, por ejemplo, tenemos Subway en América, Underground en Europa. Estas dos determinaciones, tanto Subway para América como Underground para Europa, se traduce como el metro. El metro que tenemos en Quito, que nos permite llegar rapidito. Entonces, en América como tal, en toda América, especialmente en el inglés americano, se traduce como Subway. Pero en Europa como tal es Underground el metro. El aeropuerto, airport, el pasaje, cuando nos dan el boletito del pasaje, ese boletito se denomina ticket, ticket del pasaje. Taxi como tal, tax. Parada de taxi,
tax stop, como les había dicho. También puede ser tax station, estación de taxis también. Cualquiera de las dos determinaciones sirve. Gasolinera, gas station, gasolinera. El puerto, como le habíamos visto anteriormente cuando hablamos de puertos marítimos, se traduce como port. Estacionamientos, parking lots. Cuando ustedes van con su vehículo y no saben dónde dejar porque la delincuencia de pronto se les va a robar el vehículo, buscan los estacionamientos o los aparcamientos, ¿no es cierto? Donde dejar guardando un garaje, donde dejarles guardando. Ese garaje se traduce al inglés como parking lot. Parking lot es el estacionamiento. Y a continuación ustedes les voy a dejar, es más o menos así, casi similar a esto lo que ustedes tienen que dibujar, donde por ejemplo tienen street, tienen traffic light, tienen street lamp, tienen el corner, tienen crosswalk, tienen city wall, tienen bus station, pass box y así sucesivamente. Y aquí ustedes pueden poner park, pueden poner church, pueden poner cualquiera de los lugares que nosotros hemos ido viendo cuando ustedes vayan a dibujar su ciudad y colocar cada uno de los lugares. Ahora a continuación vamos a ver los lugares de ocio en una ciudad. Es importante saber dónde hay un parque para relajarse, un parque para hacer o unas canchas para hacer deporte y todo lo demás. Hablemos de los lugares de ocio, lugares a los que queremos ir y visitar. Y obviamente dentro tenemos, por ejemplo, el primero que es cine. Cine se traduce al inglés como cinema. ¿Quién no les encanta, por ejemplo, ir al estadio? Estadio se traduce al inglés como stadium. Tenemos los monumentos. Los monumentos pueden tener dos determinaciones o dos traducciones. Monument como tal o memorial como el complemento. Cualquiera de las dos determinaciones se traduce como monumento. Tanto memorial como monument. Cualquiera de las dos determinaciones es monumento. Un acuario donde se encuentran peces, obviamente es aquarium. Aquarium se traduce, obviamente es la traducción de acuario. Zoo es la traducción de zoológico. Theme Park es el parque de atracciones. Theme Park. Obviamente ahorita que estamos en fiestas, estos parques de atracciones obviamente están al 100% en determinados lugares. Parque de atracciones se traduce como Theme Park. Un parque nacional, National Park, Garden, jardín, palace, palacios, castle, castillos, forts, fuertes, church, iglesias, cathedral, catedral, temple, templos, gallery, galería, landmark, punto de referencia, circus, un circo. Entonces aquí hemos visto otros lugares también determinantes que son lugares de ocio y de diversión. Tenemos cinema, stadium, monument o memorial, aquarium, zoo, theme park, national park, garden, palace, castle, fort, church, cathedral, temple, gallery, landmark y circus. Esos son los lugares, obviamente, de ocio que tenemos en una ciudad. De esta manera, compañeros, estamos ya llegando al final de esta segunda clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades. Les recuerdo que ahorita sí ya se encuentra habilitadas la primera tarea. Y obviamente la siguiente tarea ustedes tienen que ver, están activadas, están cargadas en su plataforma, pero ustedes tienen que ver desde qué día inicia las entregas y hasta qué día. Esa parte tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Señores y señores, un fuerte abrazo. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y les invito a continuar el día de mañana con las siguientes clases que tenemos ya con las primeras tareas que ustedes tienen que desarrollar. Señores y señores, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Está bien, Alicia. Muchas gracias, Luis. Gracias, Liz. También analicen. Gracias, Lisa. Listo.